Damas y señores, mi nombre es Luis Opatowski Goldberg. Soy originario de Bélgica y sobreviviente del Holocausto. Hace más de 70 años, siendo solamente un niño, fui humillado, insultado, discriminado, golpeado por la única razón de ser judío. Para mí es muy triste y doloroso hablar del Holocausto, pero es necesario para que todos ustedes comprendan cómo nos trataron a los judíos en esa época y a las demás minorías. El 10 de mayo de 1940, a las 5:30 de la mañana, el ejército alemán nazi invadió Bélgica, Francia y Holanda sin previo aviso. Una vez que se concretó la ocupación del país, impusieron leyes totalmente antijudías. Yo fui expulsado del colegio. Mis compañeros y amigos tenían prohibido hablar conmigo y ya no podía jugar con ellos. No podía ir al parque, no podía ir al cine, no podía subir al transporte público. Y todo el tiempo, de manera obligatoria, tenía que llevar la famosa estrella amarilla con el único propósito de ser señalado. Había escasez de alimentos, por ello lo único por lo que nos podíamos alimentar eran unas sobras de comida en lugar específicamente solo para judíos. Había toque de queda durante la noche y no podíamos salir desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Estábamos totalmente separados de la gente, estábamos solos. A mi familia y a mí nos quitaron nuestro hogar, saquearon nuestros negocios y nos arrebataron nuestra dignidad, solo por ser judíos. A nuestro pueblo lo subieron en trenes con destinos al infierno, en vagones para animales, prácticamente herméticos, sin la mínima posibilidad de conseguir alimentos, sin baños, sin asientos, sin ventana, todos apretados sin saber a dónde nos llevaban. Llevaban niños, jóvenes, adultos, abuelos, primos, hermanas, tías, hijos. Nadie estaba preparado para lo que sus ojos iban a observar al bajar. Llegamos a un lugar completamente desconocido, en donde éramos recibidos con golpes e insultos, y en donde te separan de las personas que más amas en este mundo, tu familia. Son solo pequeños matices de lo que nos esperaba en ese infierno. Nos obligaron a ponernos una pijama con rayas, como si fuéramos prisioneros y culpables de un crimen. Nos llevaron a unas barracas completamente saturadas, en donde teníamos que dormir prácticamente sobre tablas, sin cobijo alguno, más que el calor de los cuerpos de nuestros alrededores. Prácticamente dormíamos unos sobre otros. No había una cobija con que calmar el frío, y nuestra almohada era solo un trapo lleno de chinches. Pero el cansancio y el agotamiento sufrido durante todo el día era enorme. Lo único que uno quería era dormir, aunque sea unas pocas horas. Había un olor terrible por falta de higiene. Las letrinas estaban terribles. Todos los días se repetía la horrible rutina. Nos despertaban a las 5 de la mañana. Caminábamos a través del frío de la madrugada hacia el patio, sintiendo el aire como miles de cuchillos empleándonos en el cuerpo. Como alimento solo nos daban una especie de líquido desagradable, negro, similar al café, y un pedazo de pan duro, casi como una piedra. Después nos mandaban a trabajar, a realizar todo tipo de trabajos para la industria militar. Durante largas horas, sin un minuto de descanso, muchos morían de agotamiento y de hambre. Terminábamos de trabajar a las 8 de la noche, cenábamos prácticamente lo mismo en la mañana y regresábamos a las barracas en completa oscuridad, pensando cuándo iba a terminar esta terrible pesadilla. No teníamos nombre, teníamos solo un número. Una pesadilla que nadie se puede imaginar. Estábamos muertos en vida. Nunca nos dieron leche,
ni azúcar, ni pan, ni un chocolate, alguna golosina o algún juguete. Solo tenías que hacer todos los días esos trabajos terribles. Algunos adultos mayores, prisioneros, trataban de darnos algún alimento para poder sobrevivir y poder así después contar al mundo esos momentos terribles pasados en los campos de concentraciones alemanes nazis. Los nazis seguían constantemente con su campaña de humillación y ejecución de los judíos durante todo el tiempo que duró la guerra. Prácticamente, aunque estaban en batallas constantes, ellos seguían aniquilando a más y más judíos con un único fin: exterminarlos. Finalmente fuimos liberados por el ejército inglés. Tener la libertad y poder vivir, gozar la vida, tener amistades, tener familia, es increíble. Las pocas personas que sobrevivieron al horror de los campos de concentración y de exterminio, al salir pasaron meses en hospitales, delgados y débiles. Nosotros, mi familia y yo, cuando regresamos a nuestra casa, la encontramos totalmente destruido y saqueado por los nazis, que se habían llevado todo. Pero poco a poco la vida empezó a regresar a la normalidad, y si así se le puede llamar, después de sobrevivir el peor capítulo en la historia de la humanidad. ¿Cómo sobreviví? Milagro, suerte o Dios, no se puede explicar, pero aquí estoy. 1,5 millones de niños y jóvenes como ustedes fueron asesinados. 4,5 millones de adultos, hombres y mujeres. Un total de 6 millones de judíos fueron aniquilados por la bestia nazi, que tenía un único propósito: borrarnos de la faz de la tierra. De esos millones de niños y jóvenes asesinados, me pregunto, ¿cuántos de ellos no hubieran sido grandes científicos? ¿Cuántos de ellos han sido extraordinarios artistas? ¿Cuántos de ellos no hubieran aportado a nuestro planeta grandes beneficios, como lo han hecho personalidades como Moisés, fundador del monoteísmo, sacó al pueblo judío esclavizado de Egipto y lo condujo a su tierra, la tierra de Israel, hace más de 3,000 años? Jesús, fundador del cristianismo, con más de 1.300 millones de católicos en el mundo. Karl Marx dio al mundo el manifiesto comunista, base actual de los derechos de los obreros. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, la medicina del alma. Albert Einstein dio al mundo la ley de la relatividad, base de la era moderna. El doctor Salk, inventor de la vacuna contra la poliomielitis. Y actualmente Mark Zuckerberg, que todos estamos enterados de lo de Facebook. El pueblo judío aportó aparte el libro más famoso del mundo, la Biblia, con los 10 mandamientos, lo cual es la base de la civilización occidental. Todos judíos. ¿Por qué tanto odio? El pueblo judío ha sufrido asesinato de odio, inquisiciones, fascismo, nazismo y un holocausto. Pero el pueblo judío sigue vivo. El pueblo judío es eterno. El holocausto fue posible debido a la traición de las élites, en complicidad que fueron los médicos, líderes de las iglesias, jueces, políticos, maestros, educadores, todos envenenados por el odio hacia los judíos. Ustedes deben ser tolerantes frente a los demás, no importa su color, su raza o sus costumbres, su pensamiento o su religión. Debemos reflejar nuestros valores por la humanidad y por la búsqueda de un mundo mejor. Mi responsabilidad actual no radica en señalar y juzgar a los demás, consiste en transmitirles a través de mi propio testimonio que el odio no llega a ningún lugar, y el que luche para extinguirlo es un héroe que evita que nunca jamás vuelva a suceder algún crimen, algún acto criminal. En México también tenemos discriminación contra el indígena, contra el inmigrante de Centro y Sudamérica y de otras partes, contra el extranjero, contra el discapacitado, contra el anciano. Llegué a México hace más de 60 años por Veracruz. Por lo tanto, me siento veracruzano con ustedes. Estudié ingeniero en el Instituto Politécnico Nacional. Tengo una gran familia con hijos todos mexicanos que quedan en México con amor y están en México.
Quiero a México por sus colores, por su clima, por su folclore, por su comida y sobre todo por su gente. Siempre le agradezco a México que me abrió los brazos haciendo que mi vida sea ahora maravillosa, gozando cada momento con mi familia y con la gente de México.